Muy buenas, comunidad. Segundo intento de este directo número 166, hoy 27 de marzo de 2023. Lo iniciamos a las 7, como es habitual, son ahora mismo las 7 y 18 minutos, pero sorprendentemente tenemos algunos problemas de conexión. Algo ocurre entre David Muñoz y yo, que no hay manera de conseguir que nos conectemos y que seamos capaces de mantener contar en este directo era pues celebrar, hombre, Y ahora sí, bien. no sé, a ver, yo entiendo que lo único que pasaba es que mi cuenta no estaba actualizada porque ahora ya funciona. Así que bueno, Bueno, pues nada, nos ha 19, costado, maestro. 19 minutos tarde y 2 semanas después rememoramos este encuentro. Bienvenido, maestro. Nada, Mil gracias por estar una vez más al otro lado de la pantalla. un placer, esta vez se ha hecho desear, pero el reencuentro ha llegado y la verdad que todo un honor volver a este continente de los raros que surgió hace 3 años en épocas oscuras de la España. Bueno, pues antes de comentar nada, sé que todo el mundo le conoce, todo el mundo conoce a David Muñoz, al menos todos los raros que están en este continente, pero por si acaso te voy a dar unas palabras tuyas, que esto nunca lo he hecho. Generalmente siempre ya hablamos como amigos, que era lo que, tal como se planteaba, y luego contamos toda esa historia. De decir de David Muñoz, dice él mismo en su web, y desde 2007 he sido profesor de tuba y bombardino en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón y también en el de Las Palmas, el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria. Dice que le entusiasma enseñar música a través de los instrumentos y que por ello desarrolla una intensa labor pedagógica e interesante de difusión con el objetivo de mostrar a la sociedad las grandes capacidades artísticas que posee la tuba y el bombardino, instrumentos además que para él son muy importantes. También a través de su blog pretende ayudar a todos aquellos amantes de la música a mejorar y conseguir nuevos retos musicales. Y me consta que es una persona inquieta, proactiva y que le encanta aprender y generar nuevos proyectos que le hagan crecer como músico y sobre todo como persona. Si no le conocéis, hay una página web, www.davidtuba.com, hay un canal de YouTube, hay un canal de Instagram y es una persona, como yo digo, como diría María José Acevedo, interesante. Una persona muy interesante. Bienvenido, maestro. Muchas gracias y por esta presentación que me suena tanto. Es tuya. Yo no he hecho nada más Mira, sí, que... sí. Nada, es un auténtico placer escucharte y estar aquí con saludos de un montón de gente que está por ahí. Play Suzuki, Laura Ortiz, bueno, gente que está poniendo ahí un montón de cositas. Nada, como siempre es un placer y cuando me dijiste, oye, que ha pasado 3 años de aquello, vamos a hacer un directo, y yo dije, vamos, a ver lo que toca. 3 años, David. 3 años, Tres sí, sí. años. 3 años. Yo estaba en Gijón y ahora estoy en Las Palmas de Gran Canaria. Mira todo lo que ha cambiado la vida. Estabas en Gijón tú estabas en Gijón enclaustrado, como yo estaba en Madrid enclaustrado. Teníamos prohibida la movilidad ni siquiera, ni iba a decir por el país, ni por el Y, país, y ni por voy, la y- comunidad. y voy a contar para todos cómo surgió esto y en qué momento fue. Es decir, Ujú. esto nos encerraron el 14 de marzo, ¿no? Del 20. Y yo, bueno, pues, y esto fue un sábado. Pues el domingo yo estaba ahí en mi cocina haciendo unas cosas y tengo una llamada de Antonio Domingo, que nos habíamos visto una semana y pico antes en Gijón, habíamos cenado juntos, porque él vino a Gijón a hacer una formación y cada vez que venía me avisaba y entonces pues siempre intentábamos quedar para tomar algo. Y la conversación aquella, me acuerdo perfectamente, fue súper profunda de muchas cosas. Bueno, y me dice Antonio, oye, que no, estamos parados, que te apetece hacer directos todos los días. Y yo dije, oh, pues sí, vamos adelante. Y así surgió. Y aún, yo cada lunes que te veo ahí, digo, es espectacular lo que has hecho. Así que gracias por pensar en mí aquel día. Bueno, todo surgió con, lo has dicho, una apertura de aquellas charlas, de esas cenas que teníamos en Gijón cuando iba a hacer formación a los profesores
del CEP de Gijón, y la propuesta era simplemente hacerlo público. Es decir, todo eso que intentábamos arreglar el mundo y que nos veíamos como dos locos que estaban ahí urdiendo entre plato y plato, ¿por qué no hacerlo público? Y si había gente que le servía, y después de tantísimas malas noticias, pues intentar dar un poco de ayuda y de que fuera un poco de escape y decir, bueno, hay gente que sigue creyendo en la educación y hay gente que sigue teniendo ganas de cambiar las cosas, ¿no? Y de ahí surge, al principio los dos solos, y recuerdo que todos los días, y de repente dijimos, bueno, vamos a abrirlo a más gente, porque a lo mejor hay otros profesores que quieren contar cosas. También porque nuestro nicho era como, oscuas, y hoy ya hemos innovado tanto, hemos contado tantas cosas, que qué nos queda. Yo creo que es el momento de pasar a segundo plano y que cuenten otros. Exacto, ¿no? Porque hubo ya muchos, cuando ya fueron como 3 meses, una cosa así, que Antonio, ¿cuál es el tema de hoy? Y dice, tranquilo. Y aquello era, bueno, pues hablar y al final está claro que el paso natural era este que has hecho, y yo cada vez que he visto, pues he estado intentando todos los que he podido, me parece una burrada toda la gente que está aportando valor y toda la gente que está haciendo cosas muy interesantes a nivel de educación musical. Así que bueno, más que feliz y afortunado de haber sido ese punto de arranque de este continente de los raros. Sí, señor. Pues nada, agradecido yo, porque mira, pasado el tiempo se ha convertido en un encuentro semanal en el que sigo descubriendo maravillosos docentes, maravillosas profesoras, maravillosos profesores que dedican el alma, la vida y su propio crecimiento personal al crecimiento de los demás, ¿no? Que me parece una actividad maravillosa. Muy bien. Pues nada, tú dirás lo que quieres que comentemos hoy. Pues sé que me consta que has hecho varios directos y has hecho algunos vídeos sobre uno que además era bastante impactante y que lo subiste a tu canal de YouTube, sobre las cuestiones que se nos avecinan en la educación musical, porque vivimos en el mundo de primaria, de secundaria, viven como un poco más al orden del día y están un poco más pendientes de leyes y pendientes de realidades y preocupados incluso por la desaparición de su propia asignatura, ya no solo por el tema de que valga o no valga dentro de las notas del resto de asignaturas, sino por el hecho de que, por ejemplo, como ha ocurrido en Andalucía, que ha habido una enorme movilización para evitar que eliminaran horas del currículo de música en secundaria. Bueno, pues hay como que hay más movimiento. Dentro de que la música hay poco movimiento, hay bastante poco gremio, pues, pero en primaria y secundaria como más movimiento. Y parece como que en conservatorios la cosa está súper parada porque como que es muy estable, ¿no? Pero tal como tú hablabas en el vídeo, y es lo que me encantó, digo, esto tenemos que compartirlo, quizás no es tan estable como parece, ¿no? Claro, tienes toda la razón. Yo lo que vengo analizando en los últimos tiempos, tú sabes que a mí siempre me gusta ver datos y llevo bastante tiempo analizando todo lo que se viene como factores que a priori son exógenos, es decir, externos a nosotros, pueden empezar a influir, ¿no? Y yo vengo estudiando el mercado laboral, el impacto de las tecnologías en la educación musical, y hace no mucho empecé a ser consciente de cómo este impacto también, bueno, va a llegar pues al mercado laboral. Y a esto se suma varios cambios que va a haber, ¿vale? Play Suzuki dice que quiere quitar la asignatura de viola. Si solo fuera esa, Play Suzuki, ¡ay, si solo fuera esa! Exacto. No, exacto. Entonces, por ejemplo, bueno, ahora viene una ley que se está haciendo, ahora está el anteproyecto de ley, va a haber un cambio muy importante, a priori, en las enseñanzas artísticas superiores. Se va a actualizar algo que se necesitaba, que hice la semana pasada una entrevista a Guillermo Rodríguez, que es una de las personas que ha estado trabajando en este tema, muy interesante. Pero lo que yo comentaba en aquellos directos, en estos 2 directos que hice, porque me parecía bastante, tenía ganas ya de empezar a sacar esto, entonces me decidí hacer 2 directos en YouTube, uno sobre el futuro laboral, lo que se viene, y luego otro pues, sobre la situación de los conservatorios con datos que estuve recabando, ¿no? Por un lado, en el primero, como tú sabes ahora, estamos en el sistema educativo, se está haciendo un proceso este año justo de estabilización del numeroso profesorado interino que hay en las administraciones públicas, que es una cosa obligatoria que han pedido desde Europa. Entonces se ha hecho ya, se venía trabajando, y entonces este año ya estamos todos ahí en los procesos, es un concurso y habrá bastantes oposiciones entre este año y el año que viene. Entonces a mí me dio por hacer los números, Antonio. Ya sabes que yo soy bastante friki para estas cosas. Yo me imprimo las convocatorias y automáticamente empiezo a sacar números, subrayo por todos lados.
Y cuando hice las cuentas, bueno, solo en el concurso extraordinario se han convocado plazas de conservatorio 1.100 Wow. plazas. ¿Vale? Somos profesores de enseñanzas artísticas reguladas, es decir, de los conservatorios elementales profesionales superiores en España, somos 14.600 en total. Pues van a lanzar, es decir, se van a cubrir ahora 1.100 plazas que estaban cubiertas por interinos y que la mayoría de ellos van a ser personas que ya tienen experiencia. ¿Qué significa esto? Que a partir del año que viene, una vez que se hicieron estos procesos extraordinarios de estabilización de interinos, no va a haber plazas de oposiciones. Pero esto lo mismo va a ocurrir con las orquestas públicas y con las bandas profesionales públicas, y también está ocurriendo, porque yo tengo... Esto es lo que tiene tener un poco la tecnología a tu favor. Yo tengo en el BOE, cuento aquí un secreto que os recomiendo a todos. Ese te lo escuché y me encanta ese secreto. Cuéntalo. Es que eso es muy bueno. Es que hay varios secretos, pero es tener el BOE a tu favor y tener Google a tu favor. Entonces, Google a tu favor significa tener las alertas de Google. Entonces, a mí me llega un correo con lo que te interesa. Pero es que en el BOE yo tengo las palabras clave que me interesan. Entonces, cuando yo veo BOE, pum, le doy. Entonces, está saliendo las bolsas de estos procesos de estabilización de todas las escuelas de música municipales o de la Diputación o de las regiones. Es decir, como es normal, se van a estabilizar muchos puestos de interinos. Y eso es una muy buena noticia. Punto 1. Normalmente lo van a coger aquellas personas que ya están trabajando, como es normal, porque son procesos de estabilización, como su propia palabra dice. Sé que la gente joven va a decir, es que eso es injusto y tal, y tienen razón. Pero, aviso, no menos injusto que las oposiciones normales. Y lo dice alguien que ha hecho 6 procesos de oposiciones. De catedráticos y de profesores. Entonces, no hay mucha diferencia, ¿vale? Pero los entiendo. Pero son igual de injustos. Entonces, lo que me he dado cuenta es que aquellas personas que hayan terminado los conservatorios hace 5 o 6 años y que no tengan acceso ahora mismo a puestos de trabajo, más los que vienen ahora mismo, que aproximadamente Antonio, los superiores sacan al año en España 1.500 personas licenciadas superiores al año, significa que no va a haber trabajo tradicional durante los próximos 10 años. Sí que es verdad que habrá la tasa de reposición, pero está claro que cuando... Gente que se jubile, ¿no? Exacto. Un número que es muy pequeño, muy bajo. Ten en cuenta que es el 10%, lo estuve echando las cuentas ayer, el 8% hasta las 1.100 plazas corresponden al 8%. Y estamos hablando de en un año, el 8%. Es muchísima gente. Entonces, es muchísima gente. Y sobre todo que es gente joven que rondamos los 40. Entonces, que cada uno se haga cálculos de lo que viene a nivel laboral de la música clásica. Entonces, se va a producir, en mi opinión, un cambio muy importante va a haber un trasvase de lo que es el entorno público hacia una creación, porque no va a quedar otra opción, hacia una creación de un sector privado. ¿Vale? Entonces, aquí la marca personal, y aprovecho para hacer el call to action, aquí la marca personal del músico, Antonio, va a ser fundamental las habilidades de emprendimiento que tú tienes, que llevas tiempo desarrollando, que yo llevo un tiempo desarrollando y que cada vez van a ser más importantes. Y por eso, ayer mismo hice una masterclass de marca personal para músicos y lancé un nuevo programa de marca personal para aquellas personas que sean conscientes de que necesitamos empezar a desarrollar estas herramientas, porque si no, va a ser muy complicado el poder agarrar un empleo tradicional, orquesta, banda y conservatorio. Y hasta aquí, que ya he hablado mucho. No, vale, no, está claro. En cuanto a futuro laboral, la cosa se va a poner complicada. Por cierto, quería contestar a Glenis.pena, que dice: ¿qué se necesita para que haya una escuela de música en el pueblo? Creo que es un tema que no corresponde hoy. Si quieres tanto preguntar a David como a mí a través de un mensaje privado, estaremos encantados de decirte lo que opinamos cada uno de los dos de la creación de una escuela de música. Tiene 2 fórmulas, la pública y la privada. Entonces, dice Plesuzu que estos que comentas tiene sus pros y sus contras. También te digo, evidentemente, claro que sí. Lo de las plazas de Conser, ya. Lo ha dejado clarísimo. Es que además tienes razón totalmente, y yo entiendo que es negativo. Es decir, lo pongo desde el punto negativo, pero mira,
quizás esto de la madurez, de ser un cuarentón ya bien entrado y tal, y de disfrutarlo además, es que te empiezas a dar cuenta de que es lo que hay. Es decir, que lo veo así, es decir, seguro que no es positivo. Ya me gustaría que hubiera oposiciones y que hubiera un sector público que se moviera más, pero es que es lo que viene. Es decir, y lo que viene es un mayor peso del sector privado. Es más, desde 2017, y es que me sé los datos porque los he estado repasando ayer, al 2020 en lo que es escuelas de música, conservatorios y universidades públicas, creció, digamos que 100, ¿no? Hubo 100 más. Pero es que en las privadas había casi 200 más. Claro. Entonces, para mí, la tendencia es clara, Antonio. Y lo que ocurre es que los superiores ahora mismo están desconectados de la realidad del mercado laboral. Están totalmente desconectados. Están creando músicos para una burbuja que ya no existe, o para un sector que ya no existe. Y que además ese sector se va a complicar mucho más enlazando con el siguiente tema. A ver si me sale bien el hilo. Me has estado hablando de la complejidad del futuro laboral para las próximas personas que, con menos experiencia o sin haber sido interinos, no van a poder optar a plazas, no porque no tengan validez, sino porque no va a haber plazas durante un tiempo. Lo que se va a cubrir ahora es un grueso, es casi el 8% de la población total de docentes y de orquestas y de tal, y va a ser complicado. Pero por otro lado, hay que añadir que esos datos también los tienes y que me viene muy bien que lo contemos ahora, que el futuro de esos centros educativos tampoco es muy halagüeño en cuanto a, y te va a gustar esta palabra, en cuanto a usuarios, en cuanto a posibles clientes. Quiero decir, no solo es que no va a haber plazas, es que lo mismo, cuando pasen los años, es que va a haber menos plazas porque es muy posible que haya menos centros. Exacto. O algo así apuntan los datos, ¿puede ser? Exacto. Los datos ahora mismo, mira, yo animo a todo el mundo a que todo lo que nosotros comentemos aquí lo pongáis en duda y que por favor hagáis vuestras investigaciones. Y os voy a decir yo por dónde saco esto. El Ministerio de Cultura tiene unas estadísticas culturales cada año, ¿no? Yo las había visto hace ya tiempo y las del 22 me las descargué y me tomé mi tiempo, Antonio, como tú bien sabes, en estudiarlas y en empezar a comparar, que al principio no tienes mucha idea de qué es lo que estás leyendo, pero poco a poco empiezas a tomar conciencia. Bien, en España, en el 2017 había como unos 325.000 alumnos que estudiaban música, da igual, enseñanzas no regladas, es decir, escuelas de música y academias, y enseñanza reglada, conservatorios, para que entendamos, universidades. 320 y tantos mil, ¿vale? El año de la pandemia, justo, no es que ese año no cae, pero el 21 hay una caída de 30.000 alumnos. Evidentemente, puedes decir, esto está provocado por la pandemia y tal. El problema es que al año siguiente solo se recuperó apenas en 5.000, entre 5.000 y 8.000 alumnos, ¿vale? Entonces, claro, nos faltan los datos del curso pasado, pero como yo, bien sabes, estoy haciendo formaciones a docentes por toda España, con docentes de conservatorio me estoy refiriendo, es decir, yo soy súper de nicho, como los que ya me conocéis un poco. Entonces, aprovecho en cada formación para preguntar. Bueno, y la última la hice en el CEFIRE de Valencia, con profesores de los conservatorios de toda la comunidad valenciana, ¿vale? Fue de redes sociales institucionales, que había mucho interés. Entonces, evidentemente, este tema salió y yo pregunté. ¿Y sabes cuál fue la frase de la mayoría de los compañeros? Estamos muy preocupados porque hemos notado este año, es decir, 22, 23. Una bajada muy importante en los datos en las matrículas de los conservatorios. Que estos datos todavía no están públicos, evidentemente, porque no se han cerrado los datos y tal. Evidentemente, yo con todos los profesores de tuba hablo mucho y cuando sale este tema, oye, ¿cómo ves el tema? Estamos teniendo problemas. En Valencia, Eduardo Nogueroles, un grandísimo profesor, me dice la última vez que estuve con él, oye, normalmente no tenemos problema de alumnos, este año el que menos hemos tenido. Entonces, es una tendencia. El Conservatorio de Las Palmas, y lo digo porque tengo la información del año pasado, el año pasado perdió 100 alumnos de golpe. Esas son cifras muy importantes. Y entonces esto, en mi opinión, lo que va a conllevar
si no somos capaces de hacer una política de visibilidad y de que la educación musical a nivel conservatorio coja fuerza, lo que va a provocar es que sencillamente vamos a tener menos alumnos y las plazas interinas que normalmente se podían crear debido a la demanda, pues van a desaparecer. Y esto es un problema muy importante, en mi opinión, que es otra de las cosas que planteé en el tema de los conservatorios, que aquí, claro, entronca mucho con la necesidad de cambios a nivel orgánico, a nivel legislativo y, sobre todo, a nivel de la comunidad de docentes, de que necesitamos abrir mentes y empezar a visibilizar nuestro trabajo, ¿no? Cosa que cuesta bastante, yo lo entiendo, pero es que o cambiamos o nos cambian, lo tengo claro, ¿eh? Claro, porque me imagino que aquí se están juntando muchas cosas. Podríamos todo achacarlo al tema de la pandemia, ¿no? Y del alejamiento de la gente de los espacios públicos y de que hubo como un recogimiento en todo, pero claro, ya han pasado 2 años. La gente, bueno, yo veo, ahora me imagino que te ha pasado a ti, cada vez que coges el avión, pues, yo veo casi más gente que antes del 20. O sea, últimamente Sí, de los aeropuertos es como, Dios mío, ¿cómo estamos de...? O sea, hemos hecho el efecto totalmente. goma, ¿no? Nos hemos ido al otro extremo. Pero esto en la educación musical, a No nivel ha ocurrido. conservatorio, no ha ocurrido. Exacto, Porque, justo. por lo que sea, claro, también es verdad que yo creo que esto aquí, los conservatorios, en las escuelas de música, a veces no somos conscientes de que, sobre todo en los conservatorios profesionales, elementales y profesionales, tenemos competidores, tenemos los deportes, tenemos el inglés, la catequesis, tenemos la robótica, tenemos una serie de actividades súper divertidas y que si nosotros no somos capaces de enganchar a nuestros alumnos, van a decir, yo tengo que estudiar lenguaje musical. En unos sitios se estudia muy bien y de forma muy novedosa, pero Antonio, en otros sitios, igual que siglo XIX, yo he visto barbaridades, ¿eh? Y me ha llegado barbaridades. Entonces, estos cambios son necesarios porque si no vamos a tener un problema, porque tenemos competidores muy grandes. Te dice Play Suzuki, dice, David, estos alumnos que no se matriculan en el conservatorio, ¿es posible que se ubiquen en centros privados o es también, o ha bajado también ahí? Dale, ya me gustaría tener esta información. Ya me informaría. A ver, yo creo que realmente no la tengo, pero sí que es verdad que el centro privado, como tiene la capacidad de ser mucho más flexible y de adaptarse a la... Aquí, por ejemplo, en Las Palmas hay varios centros privados que están petados de gente. Hay una escuela Yamaha aquí al lado del conservatorio y todo el mundo habla bien de ella y con bastantes alumnos. Hay escuelas de música por aquí que están funcionando muy bien, pero ¿qué ocurre? Que el conservatorio no traduce. Es decir, ese trabajo antes llegaba al conservatorio, me lo comentan muchos compañeros, y ahora ya no llega. Aquí, mira, últimamente estoy leyendo y lo comparto temas muy transversales y me están empezando a llamar la atención dos. Sesgos cognitivos y lo que se conoce el Solving Complex Problem, es resolución de problemas complejos. Y te digo que estoy viendo una serie de relaciones con todo lo que nos pasa en el sector musical, digo, y como me llama la atención, por eso estoy intentando aprender por ahí, porque creo que esto es un problema muy complejo que no se va a solucionar ni con una receta única, por supuesto, ni nada en absoluto. Es decir, se tiene que solucionar con algo muy específico y también con un cambio, y perdón por hablar tanto, con un cambio sistémico a nivel de centro. No sé si me explico. Sí. Ahora te voy a hacer unas propuestas a ver qué te parecen. Por otro lado, dice José Tubica, dice, estos directos vienen muy bien para informar a la gente de cómo se encuentra la situación. Evidentemente, por eso estamos aquí, maestro. Por eso estamos aquí. Te hago una serie de ítems, a ver qué opinas de cada uno. Okay. Que creo que son ítems que no están ayudando a que el futuro sea más halagüeño, sino que lo está complicando. Uno, el que haya menos alumnos matriculados en los conservatorios puede tener una probabilidad de respuesta a que hay menos nacimientos de niños. Sí. O sea, ya tenemos un dato que no nos ayuda. La demografía va en contra nuestra. Además, es que hay una cosa que se llama el reto demográfico que está totalmente estudiado. Y que, es que justo estás dando en algo que, es decir, ten en cuenta que la tasa de fecundidad en España está en el 1,19, cuando la tasa de reposición normal tiene que estar en el 2,20, una cosa así. Y me sé los datos porque ayer, es decir,
Ayer hice una masterclass sobre esto y traté estos temas, de lo que iba a implicar todo esto. Sigue, porque si no... Elenara 14, una buena amiga del Fake Sola Luna de Rivas hacia Madrid, aquí en Madrid, dice: desarrollo y crecimiento personal unido a la música. Asusta en el mundo de hoy la dureza del mundo musical. Sin embargo, desde lo lúdico, lo emocional, etcétera, sería algo mucho más atractivo. Sí, yo creo que llegaremos a ese punto. Me gusta Elenara porque es otro de los lugares interesantes. Siguiente. ¿Es posible que esté afectando al estudio de la música de manera profesional el que estemos cada vez más en una sociedad de alto consumo instantáneo, de recibir la dopamina a corto plazo y no de una carrera, unos estudios que implican 14 años de carrera desde los 8 hasta los 10, desde los 8 hasta los 22, y que eso se está alejando, o sea, la propia música, el propio concepto de estudio de la música se está alejando de lo que es la sociedad actual? Totalmente. ¿Sabes por qué? Yo estoy viendo a muchos alumnos míos que no tienen la paciencia que requiere el estudio estratégico, y repito, el estudio el trabajo estratégico de una carrera de vida como es la música. Y quieren todo para allá. Y está generando problemas a nivel psicológico muy importantes. Y yo estoy viéndome recomendando a alumnos: vamos al psicólogo ya. Vamos al psicólogo ya. Yo lo noto también por mis comportamientos y cómo yo me estoy autoprotegiendo de todo esto, ¿no? Yo cojo por ejemplo, este año que me leí un libro fantástico que es Hábitos Atómicos. Yo quiero potenciar mi lectura y entonces lo que hago es antes de acostarme, dejo mi móvil lejos de mi cama para que no haya ni por la noche lectura y por la mañana directo, ¡pam!, a currar. Porque luego la gente se pregunta: David, ¿cómo lo haces? Pues con disciplina y trabajando duro, como todo, ¿no? Pero es así, es así. Ok, dice Elenara, eso es la inmediatez frente al esfuerzo, evidentemente. Quizás, por otro lado, lo que está ocurriendo con la música en primaria y en secundaria, esa ley educativa que no nos termina de abrazar, que al revés, que parece que nos está escupiendo, hace que tampoco haya un reconocimiento social. Con lo cual, nada anima, ni una ley buena donde permite que los chavales de primaria estudien conservatorio a la vez, que los chavales de secundaria estudien conservatorio a la vez, con lo que implican unas jornadas, lo hemos hablado en algún directo ya, David, unas jornadas maratonianas, y luego un desconocido, o sea, como un rechazo de la propia sociedad. Profesores de matemáticas o profesoras de matemáticas, de lengua, de inglés, me da igual, cuando tienes problemas en el instituto o en el cole te dicen: deja el conservatorio. Con lo cual parece como que la propia sociedad está haciendo que se convierta en una especie de agujero negro el propio centro educativo. Sin duda, esto ocurre, pero aquí, aparte de esto, que nosotros no tenemos la capacidad aquí voy a explicar un pensamiento muy estoico, que esto no lo controlamos nosotros, lo que sí controlamos es lo que decía tu compi, es cómo nosotros nos proyectamos sobre la sociedad, cómo nos hacemos interesantes, cómo nos hacemos elegibles, y eso significa pues, un cambio sistémico dentro de los centros, un cambio en la política de marketing, empezar a darle importancia a todos estos temas, porque tenemos al fútbol, que tiene mucho dinero que se le invierte, que tiene gente dedicada al marketing para atraer a personas muy potentes. Con lo cual, me refiero, para atraer un gran número de personas porque saben de la importancia de la base y la trabajan muy bien. Y nosotros parece que lo que queremos es tocar mucho y lo que importa, los mejores son los que están en el superior, tanto profesores como alumnos, cuando realmente la clave es elemental. Y yo te diría un poco antes, los estudios antes, es decir, lo que son las academias y las escuelas de música antes de entrar a los conservatorios. Y no le hemos puesto ni recursos ni importancia. Y es un error estratégico. Yo cada vez lo tengo más claro. Dice Harold de Tuba 1, dice: España tiene un problema serio de educación social. Sí, totalmente. Dice Play Suzuki: siempre dije que en él, me imagino que seguirá escribiendo en el conservatorio. Vale, y me queda un elemento más, que cuando hablabas de cambio sistémico dentro de los centros educativos de los conservatorios, hablabas de marketing, hablabas de proyección social, hablabas de cómo se nos ve en la sociedad. Quiero decir, evidentemente, los conservatorios no tienen demasiada buena imagen. Una de las grandes enfermedades del músico no son las distonías
ni son las tendinitis, sino son problemas psicológicos. Quiero decir, hay algo que tenemos que hacernos ver y me lleva a uno de los perfiles que, bajo mi punto de vista, creo que es importante en ese cambio sistémico, que son las pedagogías. Las pedagogías de estos centros educativos, que creo que no nos estamos dando cuenta de que la sociedad ha cambiado absolutamente, al 100%. Tal Y no cual. estoy diciendo convertirnos en buenistas ni bajar No, los no. niveles de consecución de logros cognitivos e instrumentales, sino ser conscientes de cuál es la coherencia de enseñar en el siglo XXI. Claro. Y luego, Alfonso, Antonio, perdón, y luego que es que yo creo que estamos a veces un poco equivocados de que en determinados niveles no puede primar la exigencia, sino lo que tiene que primar es la motivación. Y la motivación se hace con pedagogías nuevas, en las que realmente se creen proyectos. Y cuando vemos profesores que motivan, de repente los alumnos que salen primero. Punto uno, salen un montón de alumnos, es decir, crecen los alumnos como salchichas por todos lados, o como setas, como le gusta decir a Nina Massana, y de repente de eso empieza a salir gente de mucho nivel. Y entonces ahí ya dices, vale, tú quieres más, vamos a poner la parte de exigencia, la parte de otro tipo de forma de trabajar. Pero el problema es que, en mi opinión, lo que yo veo es que se aplican mismas pedagogías para diferentes niveles. Y luego, y con esto cierro esta pregunta, lo que yo identificaba, Antonio, y es lo que más me apena, es que hay muchos compañeros que no les gusta su trabajo. Y esto es un grandísimo problema. Y la culpa está en los sistemas de selección de profesorado, que son totalmente, para el tema de la educación musical, tendrían que ser totalmente diferenciadores, totalmente diferentes, en el que haya entrevistas de psicólogos expertos, de que no sean los compañeros los que hacen las oposiciones, los que te eligen, ni que sean, porque al final la endogamia es tal que tú eliges a alguien porque es alumno no porque sea un buen docente. Y después de 5 años se dan cuenta, o 10 años, que su trabajo no les gusta. Y aquí de repente los alumnos empiezan a notarlo, porque eso se nota a la legua. Y entonces donde tenemos un problema muy gordo. Dice Play siempre dije que en el conservatorio hacía falta el trabajo terapéutico, y es verdad. Harold Tuba Punto dice, hay falta de reconocimiento en el valor social, cultural y económico que supone la música y el arte en general. La música clásica y la música con formación clásica, porque todos sabemos que la música está muy metida en el negocio cultural y que gana mucho dinero. Lo que pasa es que precisamente no nosotros, algo estamos haciendo mal. Dice Marta Gilgón, dice, en la sociedad actual aún seguimos escuchando Estudiad música y qué más. Que me vas a contar que ese es el vídeo que más visitas tiene de mi canal. Cierto. Justamente ese. Dice Lenara, _14, si falta la filosofía, el arte, la música, en realidad es algo muy pensado. Necesitan una sociedad funcional. Cargarse la cultura es un plan que se lleva haciendo desde hace bastante tiempo, Y luego dice Plisuzu que hay, chicos, me estáis tocando la tecla, entre comillas, con todo esto de las nuevas pedagogías. Hay mucho que cambiar y yo entiendo que el sistema va a ser muy complicado de cambiar, pero hay que empezar a dejarlo sobre la mesa. Y sí que es verdad que con esta nueva ley y con todo lo que está haciendo Cubo, con estos debates, hay un canal de Discord que se está debatiendo mucho. Creo que es la primera vez que estamos empezando, por lo menos, a que se hable, aunque el mal endémico de nuestro sector, ya sabes que es que lo dijiste antes, o lo dejaste entrever, es que no sabemos elegir 2 o 3 temas los que ir a muerte y entonces se nos ningunea continuamente. Pues esa es la realidad que nos cuenta David Muñoz, conocedor absoluto de lo que está ocurriendo en el panorama laboral y en el panorama... Quiero decir, corrijo, David, estudioso. Pero... Vale, pero tienes datos que mucha gente habrá dicho, ¿en serio que se ha buscado el BOE? ¿En serio que ha leído las estadísticas culturales del Ministerio? Sí, lo hace. Claro. David lo hace porque disfruta con el conocimiento. Y luego lo que me alucina de él es que encima lo comparte y lo comparte gratis. Claro, pero es que es cuando tú tienes un proyecto en el que... Tú te acuerdas cómo empecé yo en Gijón, ¿no? Tú has estado en aquella clase, en ese sitio. Yo empecé en Gijón... es decir, todo esto lo tengo muy metido dentro de mí porque vi como gracias a esta forma de trabajar, a compartir, a ayudar, a difundir, yo logré que la clase de tuba de Gijón pasara de tener 4 o 5 alumnos los primeros años a 7 años después 19.
¿no? Y que cuando yo me fui de Gijón había 16 alumnos, más alumnos de tuba que cualquier especialidad de viento metal ese año, justo que fue una cosa que hasta me sorprendió a mí. Entonces ahora, como tengo un podcast que habla de la tuba de bombardino, pero también de la educación musical, y como tengo el tema de la investigación por formación o por deformación, como quieras llamarlo, universitaria, tengo mis másteres, tengo mi doctorado, pues soy consciente de que esto se están uniendo, lo que decía, se van uniendo los puntos y de repente, pues evidentemente tengo que, si yo soy conocedor de esta información, pues hay que comunicarla. Será mejor o peor, pero creo que se tiene que saber. Y por suerte cada vez hay más gente que lo está haciendo, Antonio. Y por suerte o por desgracia, cada vez va a haber más gente que lo va a hacer, porque no va a quedar otro remedio. Pues que así sea, que cambiemos, aunque sea porque no tenemos otro remedio. Dice HaroldTuba.1, dice, tenéis razón, la buena música es la que está bien creada y bien interpretada, sea del género que sea. Exactamente, yo no digo que la otra música sea mala, lo que tiene los deberes muy bien hechos en cuanto a marketing y en cuanto a convencer al público que la consume. Lo tienen, pero muy bien hecho y muy bien estudiado. Muy bien hecho. Sí. Dice Play Suzuki, yo me tomaba un café con vosotros dos, que sois magníficos y estáis a tope con ese cambio tan necesario. Gracias por meter tanto ruido con todo esto. Si me acerco por Salamanca ahora en Semana Santa, que estaré unos días en Toro, pues te aviso y oye, ese café siempre es un placer. Así conozco la academia, que tiene una fantástica academia y animo a todo el mundo a que siga. A Play Suzuki. Pues maestro, qué lujo tenerte al otro lado de la vez más. Qué va. Mil gracias. Eres un grande. Nos ha faltado tiempo, porque lo hemos hecho como muy condensado esto. Claro, es que íbamos un poco apretados porque a las 8 aplauden, ¿te acuerdas? Sí. La verdad que es un placer volver por aquí y yo sencillamente, Antonio, creo que esta ventana que has abierto, estoy seguro de que dentro de 15 años se harán tesis doctorales al respecto. Estoy seguro. Porque es que tiene que ser así, ¿no? Y porque al final esto necesita un cambio. Y no es porque si nos vayamos a pique, es que yo estoy seguro de que no queremos que nadie se vaya a pique. Entonces tendrá que ser un cambio. Es decir, tardará más o tardará menos. La ley de ahora va a cambiar muchas cosas. Esta nueva ley, que aviso, ya introduce la enseñanza online directamente, con lo cual imaginaros quién iba a pensar hace 5 años que enseñanza online en los conservatorios superiores. Pues esto es solo lo que se viene. Esto es solo el principio, porque los cambios, esto no va a parar. Acá ya lo tengo claro. Así que bueno, un placer y nada, a seguir sumando. Pues nos seguiremos viendo. Ojalá nos podamos ver en el 5º aniversario o en el 7º o en el 10º, cuando quieras. Sabes que esta es tu casa. Nada. Nunca mejor dicho. Un placer. A ver si nos vemos pronto. Un abrazo. Cuídate, maestro. Hasta siempre. Chao. Hasta luego.